D. Análisis del recuerdo. El recuerdo como la fantasía posee una segunda intención dirigida hacia el sujeto consciente. Esta segunda intención es efecto del acto volitivo del sujeto que al requerir y reproducir el recuerdo lo dirige hacia sí, vale decir, es el propio sujeto, bajo la forma de segunda intención, quien sostiene al recuerdo para su apercepción. El recordar es pues un acto reflexivo del sujeto, un desdoblamiento, con la segunda intención en el recuerdo, apunta hacia sí y desde sí apercibe el recuerdo. De este modo, recuerdo es la reproducción de un sistema subsistente bajo la extensión del concepto memoria y su apercepción subjetiva. A esta definición, que desde luego se refiere al recuerdo psicológico del pasú, conviene completarla destacando un aspecto esencial: la racionalidad de todo recuerdo. Hay que advertir, en efecto, que el contenido de una memoria es en realidad un sistema integrado en una estructura viva y por lo tanto su apercepción solo puede consistir en un significado a priori, es decir, que el recuerdo solo puede ser inteligible a priori. Aun aquellos hechos que originalmente hayan sido absolutamente irracionales, y por supuesto todo hecho racional pasado, al ser recordados, serán inmediatamente inteligibles porque son racionales a priori. Los recuerdos no necesitan ser racionalizados previamente para ser comprendidos por el sujeto, como sucede con las fantasías, porque son racionales a priori aún los recuerdos de hechos originalmente irracionales. Lógicamente, estas afirmaciones necesitan ser demostradas y lo haremos tomando como ejemplo el recuerdo de un hecho irracional tal como la compulsión suicida. En primer lugar, notemos que la sabiduría hiperbórea niega la existencia de contenidos irracionales en las memorias microcósmicas. Para la sabiduría hiperbórea, lo irracional solo puede ser actual. En un momento dado, por ejemplo, experimentamos el deseo irracional de poner fin a nuestra vida seccionando las venas del brazo con una navaja. Tal deseo es en ese momento una compulsión irresistible que constituye un acto real pero irracional de la experiencia viva. Nada racional había en esa compulsión suicida que experimentamos realmente en aquel momento. Pero si aquel acto era irracional, ¿no ocurre lo mismo con su recuerdo, la rememoración de lo ocurrido? En el supuesto de que no hayamos cedido a la compulsión suicida, es siempre inteligible y por lo tanto racional. Antes de indagar por qué, precisemos con mayor profundidad los términos del problema. En el momento del apremio suicida, la vivencia del acto es irracional. No existe razón alguna que faculte semejante acto. La compulsión no es inteligible, solo se experimenta la urgencia del deseo, sin que parezca a la vista causa alguna. Toda causa esgrimida como justificación de la compulsión en realidad ha sido propuesta a posteriori de la misma como reacción racional de un sujeto que intenta probar a sí mismo su cordura, pero el hecho es de hierro. Quien experimenta la compulsión suicida o cualquier otro deseo similar vivencia en ese momento un acto irracional puro. Ahora bien, pasa el tiempo, la experiencia suicida es superada y un buen día recordamos aquel momento cuando sentimos el deseo de matarnos. Recordamos y entonces nos vemos nuevamente en aquel momento, vivenciando aquel acto irracional. Sin embargo, por más vivo que sea el recuerdo, hay que admitir que jamás puede equipararse y mucho menos confundirse con el acto original, y ello por tres motivos principales. Primero, porque el recuerdo del sujeto es un objeto para el sujeto.
porque el recuerdo es apercibido con segunda intención. Segundo, porque el que recuerda sabe que recuerda, por el significado némico que le agrega la disposición de la facultad de recordar al notarlo bajo la extensión del concepto memoria. Y tercero, porque el recuerdo, aun aquel cuyo contenido se refiere a un acto originalmente irracional, como la compulsión suicida del ejemplo, siempre resulta inteligible para el sujeto evocador. Vale decir, todo recuerdo es racional a priori. Llegamos así al punto buscado. Cuando debemos indagar por qué todo recuerdo es racional a priori, respuesta, porque todo recuerdo psicológico es solo la apercepción de un sistema reproducido y todo sistema por el hecho esencial de estar integrado a una estructura tiene su contenido némico necesariamente codificado en un lenguaje contextual. Un hecho puede haber sido originalmente irracional, pero desde el momento que su esquema constituye un sistema en una estructura, es decir, un contenido némico, en una memoria, resulta lógicamente codificado según las modalidades de los lenguajes contextuales. Cuando tal sistema es recordado, vale decir, cuando es notado bajo la expresión del concepto memoria, el recuerdo ya es racional por ser estructural y su réplica inmediata solo puede consistir en un relieve. Significado. Todo recuerdo es pues racional a priori por ser estructural. Con respecto al ejemplo, al recordar aquel momento de la compulsión suicida, será posible revivir la totalidad del hecho menos la irracionalidad originaria de la compulsión. Al emerger el recuerdo inmediatamente será reconocido por el sujeto como una reminiscencia. El momento pasado, con todo el dramatismo de su significado, se hace presente para el sujeto y el hecho parece repetirse ante la mirada subjetiva. Vemos la habitación, la cama donde estábamos recostados, sobre ella la carta con el adiós definitivo de la mujer amada que motivó aquel deseo de morir antes que vivir sin ella, la navaja posada ominosamente en la mesita de luz, y nos recordamos a nosotros mismos en aquel trance, vale decir, aquel hecho se nos hace patente ahora con un contexto pleno de significado en cuyo contorno nos apercibimos objetivamente, pero esta objetividad que alumbra la claridad misma del recuerdo impide irremediablemente que volvamos a experimentar la compulsión original, la vivencia de querer morir sin razones. Aquella vivencia irracional la experimentamos como sujeto dramático. En cambio, el recuerdo no se vuelve un objeto dramático que nos representa y al que no podemos sustituir. Recordamos lo ocurrido y nos identificamos con el hecho. Sabemos con certeza que estuvimos a punto de matarnos y lo reconocemos en el recuerdo. Pero eso es todo. La segunda intención reflexiva que apunta hacia nosotros nos está diciendo en todo instante que se trata de un recuerdo, de un hecho inexistente, que la tensión dramática no es verdadera. Una parte de nosotros al fin nos está desmintiendo la vivencia, impidiendo la confusión con ese reflejo objetivo de nuestra persona que demuestra en el recuerdo poseer una intención suicida. Y así ocurre porque aparte de que el recuerdo es esencialmente objetivo, ha sido vaciado de todo contenido irracional durante su memorización cuando fue estructurado. Todo recuerdo es, pues, racional a priori. Finalmente, hay que establecer con claridad los alcances de la definición de recuerdo que hemos desarrollado aquí y su cualidad de ser racional a priori por ser estructural. Estos recuerdos, según se combina de entrada, son objeto de apercepción del sujeto consciente, es decir, de la más elevada manifestación psíquica del sujeto anímico.
pero el sujeto anímico cumple una estricta secuencia jerárquica, irreversible, que obliga al alma a manifestarse inicialmente como sujeto racional del cerebro o razón, luego como sujeto cultural en la estructura cultural y por último como sujeto consciente en el esquema de sí mismo, según se explicó en el artículo E, página 114. La racionalidad a priori del recuerdo a que nos referimos es propia de los contenidos mnémicos de las memorias microcósmicas operadas funcionalmente por la secuencia jerárquica del sujeto anímico, fuera de las estructuras en que opera la secuencia jerárquica del sujeto anímico, es decir, en la memoria arquetípica, en la estructura cultural y en el esquema de sí mismo existen memorias de contenido racional, pero ellas permanecen habitualmente invisibles para el sujeto anémico durante toda la vida del pasú. El contenido de tales memorias irracionales, como vimos en el artículo citado, consiste en el recuerdo de los esquemas de sí mismo anteriores, es decir, en el recuerdo de las vidas pasadas. Estos contenidos deben considerarse irracionales solo en el sentido de que son anteriores al sujeto racional, es decir, no racionalizables por éste.